Bueno, ¿cómo están? Yo soy Luis Omar Bernal, soy estudiante de tercer semestre de la maestría en educación de la Universidad Uniminuto. Hoy quiero compartirles dentro del área de pedagogía y currículo un espacio muy importante que tiene que ver con la aproximación a la educación y a la pedagogía desde el ámbito de la práctica pedagógica, basados en un texto de Carlos Calvo, un chileno que nos está hablando sobre esa parte como experiencia dentro de la investigación de la pedagogía y la docencia, de cómo poder nosotros ser más cercanos a la educación y a la pedagogía. Eh, yo quiero compartirles, pues a nivel de lo que él plantea, hay unos puntos eh, o un punto que de alguna manera encierra muchas cosas, donde nos habla del mapa y del territorio. Él hace el comparativo y creo que lo evidenciamos con él, con Carlos Calvo, pero a la vez dentro de la experiencia personal. Es la función de la escuela y la función como tal de la educación. Él habla del mapa donde viene a ser la escuela y del territorio donde lo podemos ver como la educación. Es aquel enlace como tal que tenemos que tener entre escuela y educación. En una de sus primeras partes donde habla sobre la conservación y el cambio, él nos trata la importancia de lo que conllevan estas dos líneas y que de alguna u otra manera muchas veces se echa la culpa a un externo, llámesele alumno, ¿sí? ¿Por qué no surge o por qué no se ve digamos, la evolución educativa en un ser humano, en un estudiante? ¿Culpa del estudiante o es culpa del profesor? Muchas veces vemos, puede que exista un sistema, pero no vemos que de alguna manera la culpabilidad hace parte dentro de lo que tiene que ver este mapa que él dibuja, que es la escuela. Dándonos a entender donde de alguna manera deberíamos ser un poco más enfáticos en que dentro de este nivel como docentes, él habla de una experiencia importante donde habla sobre la descolarización de la escuela, sobre sinsentidos escolares, sobre la invisibilidad de los buenos profesores. Hace un compendio de varios puntos importantes, dando a entender que el sistema que nos está manejando a nivel educativo se continúa llevando a estas alturas o a estos tiempos. Da un punto a entender donde llegan aquellos nuevos docentes y pues llenos de energía, llenos de vigor, llenos de sueños también como docentes, encontrándose con tipos de alumnados motivados también, pero a veces nos dejamos influenciar por aquellos antiguos docentes quienes dentro de su sistema tradicional involucren a los nuevos docentes para que se lleve al continuismo. Aquel sistema que yo le llamaría dentro de lo que referencio, aquel sistema de la escuela antigua, que es donde de alguna manera nos ha tenido ahí troncados y amarrados a que no evolucionemos tanto como docentes, como estudiantes y como sistema educativo. Y que algunos docentes nuevos llegan a proponer y a tratar de buscar caminos para irnos hacia esta escuela nueva, hacia estos nuevos conceptos de la educación, pero que muchas veces tristemente o nos dejamos influenciar o vemos que caemos en el mismo error o en el mismo sistema tradicional. Aquí vienen varios puntos. Habla uno muy interesante sobre la experiencia de Jaime Escalante, un boliviano que se atrevió dentro de su concepto educativo y dentro de una institución que no era tan bien vista dentro de los escenarios institucionales educativos como los grandes referentes de donde sacaban los mejores educandos, y él se atrevió teniendo la experiencia de que logró hacer el proceso y en la parte evaluativa lograron tener muy buenas calificaciones, tema que como lo dice el texto pues no fue creíble porque era imposible ver que una escuela pues tan de bajos recursos o pues siempre descalificada porque la calidad de estudiantes eran de estratos bajos, hacen verlo así, no podría hacer parte de esas buenas calificaciones, siendo en este caso una gran muestra de que el que quiere puede, y en este caso era el docente,
era la capacidad que tenía él de poder llegarles a estos estudiantes y de alguna manera también enamorarlos, brindándoles a ellos motivación para que se lograran estos grandes resultados. Vienen muchos puntos importantes donde de alguna manera pues habla Carlos Calvo de cómo, por qué rechazamos la escuela, por qué vemos que la escuela no es importante para la educación, por qué podemos educarnos en otros lados, por qué hay otros, digamos, espacios ahí que él le llamaba sin sentidos escolares. Creemos que en la escuela está el aprendizaje y resulta que el aprendizaje está en todo lado. Y él nos hablaba de ese tema tan insólito como él anota, donde los estudiantes fracasan en la escuela porque les toca apropiarse de un sistema, más son destacados en la educación no formal porque aquellas aptitudes que lo hacen con gozo y disfrute son esas potencialidades que en la escuela no son bien vistas. Vamos a hacer de cuenta cuando a veces en las áreas artísticas son tan talentosos, pero esas áreas artísticas a nivel de la escuela no son relevantes, sin entender que muchas veces esas potencialidades que tenemos en la educación no formal deberían de ser el motor para poder vincularlas o ser vinculantes a nivel de la educación formal. Es un tema bastante importante y donde se evidencian, digamos, dentro de las experiencias que nos habla Carlos Calvo, un chileno que si él nos habla es porque la experiencia en Chile es similar acá en Colombia. No somos lejanos, yo estoy acá en un territorio colombiano que es Tunja, Boyacá, y nuestra experiencia digamos que nos llega a todos los territorios y por ello veo que dentro del sistema como tal había una pregunta que nos daba, que decíamos acá, ¿de qué manera poder llevar el pensamiento de Carlos Calvo a la actualidad de la educación? Es poder ser mejor docentes y dar la importancia que dentro de estos tres saberes que conocemos todos, el saber, el hacer y el ser, deberíamos enfocarnos más en el ser que en el saber muchas veces. Muchas gracias.